Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí esta tarde. Mi nombre es Javier Ordóñez y soy el subdirector del CICODE, del Centro de Iniciativa de Cooperación para el Desarrollo, que organiza este curso con la financiación de la Junta de Andalucía. Más que nada, quería comentaros que, como veis, todo lo que son las jornadas se están grabando. En principio, ninguna de vosotras ni ninguno de vosotros saldría vuestra cara en las imágenes del vídeo, solamente saldrá vuestra voz cuando participéis haciendo preguntas. Si alguna o alguno de vosotros no quisiera que saliera su voz, nos lo comunicáis. Aparte, estoy yo por parte del CICODE, pero también nos acompaña Leslie, que la conocéis, que es una compañera nuestra que trabaja también en el CICODE y que es la responsable de este curso. Entonces, cualquier duda que tengáis o cualquier tema que queráis que se aclare, etcétera, podéis consultárselo. Hay un tema que yo creo que también es importante. En la mesa se han puesto 3 listas de firmas. ¿Por qué 3 listas? Hay un grupo de trabajo de alumnos que van a hacer el voluntariado, que estáis aquí, ¿no?, en primera fila. Enhorabuena. Hay otro grupo, digo enhorabuena por apuntar a esa iniciativa, que veréis que es una experiencia. Yo creo que de los proyectos más bonitos que tenemos en el CICODE es el proyecto de voluntariado, ¿no? El proyecto de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, fin de grado, etcétera, en el contexto del voluntariado. Hay otro tema importante. Hay algunas de vosotras estáis aquí porque habéis apuntado al curso y luego también está abierto al público en general. ¿Por qué el tema de las firmas? Porque los que deseéis un certificado de asistencia al curso, al final del curso tendríais que enviar un correo a la dirección web de CICODE, que es admoncicode@ogr.es. No me he equivocado en el correo, ¿no? admoncicode. Entonces, los que necesitéis un certificado o tengáis interés en él, simplemente lo ponéis. Entonces, yo muy rápidamente, porque lo importante no es el tema más de gestión administrativa, sino el tema que se va a tratar aquí esta tarde. Me gustaría presentaros al ponente que va a dar la conferencia, o que nos va a acompañar esta tarde. No ha podido, por temas de problemas con el tema de los billetes de avión, etcétera, no ha podido venir físicamente, pero nos acompaña por Skype. Su nombre es David del Campo y su currículum es el siguiente. David tiene 15 años de experiencia en instituciones públicas españolas y europeas, donde ha ido adquiriendo múltiples competencias que van desde la comunicación en contextos de crisis a la negociación internacional, la gestión de expedientes complejos, desarrollo legislativo, así como ha logrado la mayoría de los respaldos y concertación del conjunto de los actores implicados en los proyectos de cooperación al desarrollo. También tiene experiencia en gestión de equipos de pequeñas y grandes dimensiones orientados hacia el logro del proyecto por resultados. En las responsabilidades institucionales ha contribuido a lograr siempre por encima del 75% de los objetivos. Él nos va a dar la conferencia en breve y podemos conocer más profundamente, pues, lo que ha sido su experiencia de cooperación al desarrollo. Y para apoyar o acompañar a David, tenemos una profesora de la Universidad de Madrid, Complutense, perdona, de la Universidad Complutense de Madrid, que ha participado con David en numerosos proyectos. Entonces, para que un poco muy brevemente el currículum de nuestra compañera Nava, muy brevemente, es el siguiente. Nava, desde hace 25 años, ha sido asesora en España y en diferentes países de América Latina para integración del enfoque de género. Ha trabajado en Guatemala con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en países andinos como experta de género de la Organización Internacional del Trabajo, y quiero destacar que ha sido responsable de Derechos Humanos y de Género de la Secretaría General de Política para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Por otra parte,
Y no menos importante, todos los que estáis aquí conocéis que estamos en un proceso a partir de hace casi ya 2 años, se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la agenda global que marcan un poco las directrices que nos hemos planteado la humanidad en temas de lo que queremos que sea el futuro para todos y todas. En ese aspecto, Nova ha participado en la elaboración de cuál es la posición española en el proceso de la Agencia de Eficacia de la Ayuda y en las políticas de la Unión Europea. Ahora nos contará un poco más sobre este tema. Y a nivel tiene mucha experiencia en temas de lo que sería el tema de la infancia, que es una de las razones por las que también nos acompaña aquí. Entonces le paso la palabra a Nova y bueno. Llámale así. Nos conecta David. Hola, buenas tardes. Quería agradecer al CICODE por estas iniciativas relacionadas con derechos humanos. Hola, David. Hola, Leslie. Hola David, buenas tardes. La que te habla soy Leslie. Vamos a dar paso, si te parece, a tu intervención en la conferencia Infancia y Agenda 2030. Vale, perfecto. Entre nosotros está el público asistente, estudiantes y personas que forman parte de la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Voy a intentar poner la cámara, ¿vale? Vale, pero yo no sé si tengo cámaras, que no... Entonces lo vamos a dejar así. Sí, mejor, porque si no, no sé si tengo conexión suficiente para la imagen, ¿vale? Cuando quieras. Vale. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes y disculparme. No he podido estar en Granada por causas por una cuestión de billetes de avión y de un error de la agencia que he comunicado a la organización del acto hacia toda la universidad y de verdad me disculpo por ello, pero no ha estado en mi mano y no he podido conseguir otro vuelo para llegar a estas horas a Granada, que era mi intención y por tanto todas mis disculpas, ¿vale? No ha sido un error que ha estado en mi mano, pero lo he podido resolver. Lo siguiente, por supuesto, agradecer la invitación y a la oportunidad de poder compartir, aunque sea a través de esta vía, un rato con ustedes y con el curso. Felicitarles porque hayan tenido la iniciativa. Creo que es importante que el mundo universitario y la universidad tengan un espacio en lo que se refiere a la Agenda 2030 y especialmente, lógicamente, como infancia. Como saben, yo soy director de Cooperación Internacional de Acción Humanitaria de Save the Children y es una universidad de infancia y, por tanto, damos la bienvenida y apoyamos que esto tenga lugar. Mi primera reflexión sería primero sobre la Agenda 2030, ¿no? O sea, realmente el contexto en el que se aprueba y el contenido de la misma. Hay una necesidad, yo creo, de tener una mirada exigente a esta Agenda 2030 mayor de la que tuvimos en los 15 años anteriores de la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, que sin duda sirvió para conseguir algunos avances y algunos de ellos importantes, y que esta agenda no se puede entender sin la anterior, ¿no? Y por tanto debemos tener algunas de las lecciones aprendidas en los 15 años anteriores de la anterior agenda para que esta, digamos, funcionemos y avancemos más de lo que conseguimos con la anterior, ¿no? Tenemos una gran oportunidad los 15 años que llevan por delante hasta el 2030, pero también es cierto que no es una agenda en muchas ocasiones inocente para ciertos gobiernos, no es inocente para determinadas decisiones internacionales y por tanto exige un gobierno exhaustivo de la misma, ¿no? Y lo digo porque si ustedes se fijan en lo que la Agenda 2030 está generando, es cierto que ha generado un interés plural, es decir, hay cada vez mayor número de actores que están interesados en participar, en incidir, en influir en esta agenda, lo cual es positivo porque es una agenda que vista en todas sus metas, en todos sus 17 objetivos, todos son aceptables, todos son positivos, pero también es cierto que abre el foco sobre asuntos que antes no estaban abiertos y que por tanto tirando un poco de refranero, cuando mucho se abarca poco se aprieta, ¿no? Es decir, que hay que
digamos, tener una exigencia en el seguimiento mayor de la que se tuvo en la anterior. Mi reflexión sobre esto es por lo siguiente: que la infancia es un público, digamos, un objetivo, una población que, por razones que ustedes comprenderán, son sujetos de derechos, pero no tienen la capacidad de reclamarlos, de defenderlos por ellos mismos. Detrás de muchísimos de los objetivos de desarrollo de los ODS está la infancia, en educación, en salud, en nutrición, en sostenibilidad, en medio ambiente. Hay infancia detrás, pero sí es cierto que la infancia no tiene, digamos, bien anclados de momento las formas de no solo de garantizar, sino de reclamar estos derechos. Por eso esa es mi primera, digamos, observación de cara a la infancia de la Agenda 2030. Da igual que miremos la Agenda 2030 con mirada a prisma español, prisma del territorio, digamos, de España, o que miremos la Agenda 2030 prisma infancia a nivel global. En cualquier sitio, digamos, al no ser propietarios ellos mismos de los sujetos de derecho, la infancia necesita una especial vigilancia, un especial seguimiento de su implementación y de su cumplimiento. Les pongo un ejemplo para que nos situemos. Cuesta encontrar indicadores de infancia, no solamente en países en vías de desarrollo, incluso en países muy pobres y muy empobrecidos, sino simplemente en nuestro país. Les pongo un ejemplo: en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística no hay un marcador de infancia, hay unos marcadores de edad, y por tanto es difícil encontrar o es difícil articular propuestas en torno a este grupo de población. Pues esto ocurre en la mayoría de los países del mundo. Y es precisamente este primer elemento en el que yo creo que hay que incidir, sobre todo en estos primeros años de construcción de la agenda, ¿no? En la necesidad de tener indicadores, la necesidad de tener marcadores propios de infancia. Si bien en algunos relacionados con mortalidad infantil, con nutrición, con acceso a la escuela es fácil, porque eso sí que está marcado, hay en otros que lógicamente pues todavía requiere una mayor profundización, ¿vale? Es por tanto la necesidad y la urgencia de disponer de indicadores, de decir marcadores a nivel nacional y lógicamente a nivel global sobre infancia, que permitan sobre todo medir los avances y también... Vale, David, perdona, el problema estaba aquí, pero bueno, hemos intentado salir para adelante como hemos podido. Vale, continúa cuando quieras. ¿Sí? Sí, continúa cuando quieras. Estaba hablando del problema de los indicadores, de uno de los retos que eran los indicadores. Bueno, entonces, con los indicadores, lo que estaba diciendo es que en España, creo que está por ahí Nava San Miguel, que fue la responsable de que tuviésemos una estrategia de infancia, que es una buena noticia, es una herramienta muy positiva. Precisamente ahora, con esa herramienta ya aprobada hace tiempo, necesitamos de esos indicadores, de esos marcadores que nos permitan primero saber dónde estamos hoy y dónde aspiramos llegar, para poder, digamos, tener un seguimiento de esa política. Lo digo porque tanto si se mira en España como si se mira en política de ámbito interno como política internacional, en la cooperación, lo que nos encontramos principalmente en la parte de las políticas públicas es, bueno, una cierta... se tiende a esconder la realidad de la infancia. Si miramos en España, lo que hay es principalmente por parte del gobierno de la nación, del gobierno de España, una cierta tendencia a un negacionismo sobre algunas realidades de infancia, como por ejemplo pobreza infantil o exclusión social, niños población infantil en riesgo de pobreza o de exclusión social, y que, bueno, pues los datos que lo corroboran, los datos que lo validan, son los propios datos de Eurostat, los mismos que validan pues que nuestra economía está en una mejor situación hoy que hace 6 años, o los datos de Eurostat que confirman que hay un crecimiento económico. Por tanto, intentar que la infancia tuviese una credibilidad en sus indicadores
los que se decidan, si son de los Eurostat o son del Instituto Nacional de Estadística, o de quien se decida, si son válidos para argumentar que la economía funciona un poco mejor, también deben ser son unos datos válidos para decir que hay una realidad que, bueno, pues que tiene a un tercio de la población infantil en una situación de riesgo de exclusión social o de pobreza, ¿vale? Por eso les digo, ¿no? Porque hay una necesidad de apalancar esta situación cuanto antes para evitar que la discusión de los próximos años sea sobre reconocimiento o no de datos o de estadísticas. O sea, hay estadísticas oficiales las cuales se puede, digamos, profundizar en materia de infancia y, por tanto, si esas estadísticas dicen algo sobre infancia, debemos aceptarlo. Esto está pendiente hoy. Lo está también en materia de cooperación internacional, con una estrategia de infancia que sin duda es un gran avance, un paso adelante importante. Ahora toca, por un plan director de la cooperación española, señalar algunos indicadores de infancia en cooperación internacional que nos permitan, bueno, decidir consensuadamente y decidir como país dónde queremos contribuir en materia de infancia en los próximos años, ¿no? Si queremos hacerlo en educación, si lo queremos hacer en salud, si lo queremos hacer en nutrición, si lo queremos hacer en protección de infancia. Bueno, cogiendo algunos indicadores, pues decir dónde vamos a situar los esfuerzos de nuestra política de cooperación en materia de infancia. Por tanto, la primera parte de la reflexión es tengamos una mirada exigente, una mirada, digamos, cauta, en el sentido de esto es una agenda de 15 años, marquemos bien los marcadores de donde empezamos y a dónde queremos llegar, para que luego esta agenda no se quede, no termine siendo una agenda buenista, una agenda llena de buenas intenciones, una agenda llena de promesas todas muy aceptables y que nadie pues, se atreve a negar, pero que realmente tiene un hueco detrás las políticas, las decisiones y los hechos. Esta es mi primera reflexión sobre Infancia Agenda 2030. La segunda, me parece, es más política, que tiene que ver con algo que he dicho al principio, ¿no? La cuestión de que la infancia no son propietarios, son sujetos de derechos, pero no son propietarios de los mismos. Es a través de terceros, como organizaciones como Save the Children y otras muchas que trabajan en infancia, las que hablan en nombre de infancia. Esto no ocurre en el resto de sujetos de derecho, no ocurre en género, como es lógico, no ocurre en sujetos de derecho de salud, de educación. Hay una serie de cuestiones que exigen, digamos, una visión diferente. ¿Y cuál es el problema? Es decir, hay un problema, digamos, un diagnóstico común, si me permiten el símil, una enfermedad común respecto a la mayoría de los países del mundo sobre infancia, y que ustedes entenderán rápido. La infancia no tiene la capacidad de modificar políticas por sí misma, no tiene la capacidad de cambiar gobiernos, no tiene la capacidad de decisión que tienen los adultos, y por tanto su agenda, normalmente lo que suele ocurrir es que está muy dispersa, está distribuida en diferentes puntos, digamos, en las políticas sectoriales, y no tiene, digamos, una agenda propia no hay una agenda propia de infancia en los gobiernos. Si miramos a nuestro país, pues la agenda de infancia está principalmente situada detrás de la familia, por tanto es la familia digamos, la que soporta, digamos, los grandes asuntos de infancia, pero la familia es más que la infancia, ¿no? Es decir, no tiene el protagonismo propio que debiera tener. Les pongo por ejemplo en nuestro ámbito nacional, es decir, cuesta mucho entender y explicar el por qué los menores extranjeros no acompañados que están en nuestro territorio, que han llegado bien tanto a través de nuestras fronteras o bien a través de asilo o refugio, no podrán ustedes conseguir una cifra oficial estadística de cuántos hay en nuestro territorio y dónde se sitúan. Es decir, por el contrario, si podemos decirles con exactitud dónde están las televisiones que han sido importadas en el último mes, o dónde está un trozo de carne
de vaca australiana en qué estantería de qué supermercado de Burgos se encuentra situada, porque para eso sí que hay trazabilidad, sí que hay control. Sin embargo, no sabemos con exactitud cuántos menores extranjeros no acompañados hay en nuestro país y aparte de cuántos, dónde se encuentran, ¿vale? Por tanto, la necesidad, digamos, de una políticas públicas de infancia que tenga, digamos, protagonismo propio, que tenga, digamos, un espacio, no voy a decir precedente, pero un espacio como el que tienen pues, otras políticas, ¿no? Como puede ser la educación, como puede ser las pensiones, como puede ser la industria, como pueden ser los bares, la hostelería, es decir, el Instituto Nacional de Estadística nos dice con precisión cosas absolutamente que nos sorprenderían de saber qué hay en cada sitio con precisión y sin embargo sobre la infancia pues no lo tenemos. Les pongo ejemplos como es difícil tener los datos de cuántos menores mueren de forma violenta en nuestro país o cuántos menores sufren violaciones o acoso sexual dentro de las escuelas, que sería algo natural, ¿no? Saber cuántos menores han sufrido acoso o abuso sexual dentro de nuestras escuelas sería una razón de protección importante y saber si año tras año esa cifra va más, saber dónde ocurre, saber tener estadísticas para poder y desarrollar políticas que permitan mejorar su protección, pues no lo encontrarán, ¿no? No encontrarán esa realidad. Les pongo otro ejemplo. Las vacunas, ya no es el acceso a la vacuna en el país en desarrollo, sino el nuestro. Bueno, cada niño de España dispone pues, en este momento de catálogos de vacunas diferentes dependiendo dependiendo de la comunidad autónoma. Por tanto, es difícil poder tener una precisión de cuál es el mejor catálogo de vacunas que requiere la infancia en España, pues disponible, cuando bueno, pues, hay elementos que no permiten, digamos, configurar políticas propias. Por lo tanto, esta sería mi segunda gran reflexión sobre la Agenda 2030, ¿no? La necesidad de disponer de protagonismo y de identidad propia de la infancia en su implementación, tanto a nivel nacional como a nivel de cooperación internacional. La tercera reflexión que yo les quisiera hacer o que les quería hacer si hubiera estado en Granada tiene que ver con los recursos, ¿no? Tiene que ver con la inversión. No hay Agenda 2030 para nada ni para nadie si no hay una inversión detrás. No la hay para, lo entenderán rápidamente, nuestro medio ambiente, nuestros ríos, pues o montes, para mejorar su protección, pues necesitan invertir en políticas que mejoren esa gestión, que mejoren, digamos, su manejo. Por lo tanto, eso ocurre en educación, ocurre en salud, ocurre en todas las políticas, en todos los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de infancia, lo mismo, ¿no? Es decir, cuesta medir tanto a nivel municipal como a nivel autonómico y por supuesto a nivel de la nación de España lo que invertimos en infancia. Lo que invertimos en infancia está escondido, está subordinado a otras políticas. Por tanto, es complicado decir si invertimos poco o mucho. Yo yo podría decir que poco, pero para decirlo con cierto criterio, con cierta solvencia, lo importante sería saber cuánto se ha invertido un año y cuánto se ha invertido el siguiente para poder medir. Y esas mediciones, pues, se están, digamos, en cierta manera diseñadas para que no se puedan medir. Los presupuestos generales del Estado son el mejor ejemplo en nuestro país para ver que pues la infancia está distribuida en muchos cajones, lo cual dificulta a esa medición, ¿no? No hay un capítulo propio ni un indicador, que sería muy sencillo. Esto es como en cualquier lado, simplemente cuando se contabiliza se sabe perfectamente si lo que esos recursos de alguna manera, de forma directa o indirecta, tienen como objetivo la infancia y por tanto poder medir. Bueno, pues a día de hoy todavía eso no ocurre. Por tanto, si no ocurre en nuestro país, tampoco ocurre en muchos otros países. Y este es uno de los
elementos del tercero, ¿no? El asunto presupuestario, el asunto de la inversión. Aquí también decir que no hay un consenso internacional en este tipo de asuntos. Se miden las inversiones en infancia de forma muy diferente dependiendo de los países y por tanto no hay criterios homogéneos que nos permitan a día de hoy poder situar una foto de algún modelo que fuese válido para poder ser como el objetivo de referencia a aspirar por parte de toda la comunidad internacional, es decir, qué países tienen, digamos, los mejores o los estándares más altos a la hora de gestionar presupuestos de infancia. Esa sería mi tercera visión. La cuarta tiene que ver, y que es como la penúltima, pero no la última, tiene que ver con la capacidad de movilización social, de estímulo del tejido social, de la capacidad de cohesionar a los movimientos sociales que tiene esta agenda, ¿no? Yo creo que, si bien es una grandísima oportunidad, es difícil, no existe una agenda que genere tanto consenso en sectores sociales que son, digamos, que anteriormente no se habían sentado juntos. Hace unos días yo tuve la oportunidad de participar en unas jornadas en el Congreso de los Diputados que organizaron pues, la Plataforma de Organizaciones Sociales, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España, las organizaciones de mujeres, sindicatos, COE, es decir, prácticamente no había ni el gobierno, comunidades autónomas, es decir, había nadie del tejido social de nuestro país no estaba representado, estaba todo el mundo ahí. Y esto al final es lo que tiene de oportunidad esta agenda, que es la capacidad de poder generar un cierto consenso, una cierta estructuración de la sociedad civil. Ahora bien, igual que tiene esa oportunidad, también mi reflexión tiene el riesgo de no tener suficientemente contundencia sobre los asuntos que son realmente prioritarios. Es decir, no se puede conseguir todo en los próximos 15 años, ni se va a poder, digamos, resolver todo en los próximos 15 años. Pero sí es cierto que hay asuntos que ya son realmente urgentes o que realmente son prioritarios que están dentro de esa agenda. Y que, por tanto, igual que para algunas cuestiones todavía queda alguna segunda vuelta, si se me permite la expresión, en otros asuntos, no exclusivamente de infancia, en otros asuntos, esta es la última oportunidad. En materia de sostenibilidad ambiental, en materia de hambre y pobreza extrema, hay asuntos que no pueden esperar a una agenda 2045 y por tanto debemos ser capaces como sector de la sociedad civil, como tejido social, saber que si bien la agenda es amplia y que tiene muchos puntos que hay que empujar, tiene algunos que son de extrema urgencia y de extrema necesidad. Ese es realmente el reto que a mí me parece respecto a la oportunidad, ¿no? El saber, digamos, configurar esa agenda sin perder de vista los asuntos de extrema urgencia o de extrema necesidad, que algunos pues, son claros y otros pues, que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Algunos que han sido parte de los fracasos o de los no logros de la anterior agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, que en esta segunda deben ser, digamos, verse finalmente avances sustanciales. Y por último, como reflexión o conclusión, yo creo que la infancia debe pues, no situarse en un lugar prioritario, ¿no? Debe situarse en el lugar que creo que consensuadamente decidamos. Es decir, y por tanto, la infancia no debe estar por encima de algunos asuntos, pero tampoco por debajo. Y realmente este es el asunto clave, ¿no? Es poder tener una agenda 2030 de infancia que sea una agenda que además contribuya a que la agenda 2030 avance, pero además que sea una agenda que sirva de estímulo, que sirva de empuje, que sirva de generadora de acuerdos, también que genere ilusión, porque si algo tiene esta agenda 2030 es que yo creo que genera cierta ilusión, cierto interés en gente o en parte de la población que hasta ahora no había tenido
una mirada hacia las agendas anteriores de cooperación internacional más clásicas y sin embargo esta agenda pues, puede movilizar más de lo que lo hizo anterior. Y esa sería mi última reflexión sobre esto y bueno, pues sí, no sé si les puedo escuchar a ustedes, si hay alguna pregunta, pues encantado. No obstante, le he dicho a los organizadores que voy a preparar una ponencia por escrito, mucho más detallada, con datos, con estadística y bueno, y algunos enlaces y alguna documentación y se la haré llegar antes del viernes. Me comprometo a que esté para que la puedan disponer y puedan leerla y con mi correo poder intercambiar con ustedes si me escriben o me llaman y poder compartirla. ¿De acuerdo? David, soy Leslie de nuevo. ¿Te parece que el público asistente te puede hacer alguna pregunta? Claro, por favor. Vale, muy bien. Todas las que quieran. A efectos operativos voy a coger el micrófono inalámbrico y vale, y ya el subdirector de Psico después da el turno de palabra. Vale. Bueno, David, mira, voy a pasar la moderación a tu compañera Nava, que conoce el tema, y nuestra compañera Leslie va también a transmitirnos las cuestiones que tengan las personas que están aquí en este momento. Vale, gracias. Hola David, soy Nava. Hola Nava. ¿Qué tal? Bien, qué pena no poder saludarte y darte un abrazo. Siento mucho no estar ahí. Bueno, que yo quería comentar al principio cuando te presentó que bueno, nosotros nos conocimos porque tú eras el jefe de gabinete de la Secretaría de Cooperación en el año del 2005 a 2009, creo recordar que estuviste, y que bueno, pues fue una época también muy dinámica y muy interesante en la cooperación española, donde tal vez haya sido la más ilusionante como la Agenda 2030, ¿no? Donde se pudieron plantear muchos cambios y bueno, pues había una vitalidad en el equipo, ¿no? Y luego pues nos encontramos en las consultas nacionales de la Agenda 2030 y después pues ya con la estrategia de infancia, bueno, yo la coordiné, pero en realidad había un grupo de especialistas y de ONGs que forman el grupo de infancia, que hicieron grandísimos aportes a la estrategia y que conocían muy bien el tema. Entre ellos estabas tú y también pues UNICEF le dio un impulso importante a que pudiera salir la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, fue yo que venía más de trabajar los temas de género y que siempre estábamos peleándonos por todo, pues me sorprendió la cohesión y unidad que había en cuanto a los contenidos de infancia, ¿no? Y bueno, pues aquí está la estrategia, si alguien la quiere ver también, que he traído un ejemplar, y bueno, está también en la página web de AECIF y de la Secretaría de Cooperación. Y bueno, contarte que en el grupo hay gente del curso que se ha estado llevando a cabo en el mes de abril, que bueno, que querían hacerte algunas preguntas y seguramente el resto del público también. Así que les pasamos a ellos la palabra. Perfecto. Sí, bueno, mi nombre es Eva y soy estudiante del Máster de Cooperación al Desarrollo y me gustaría preguntarle por el tema de los ODS que como que han influido en el proceso de preguntas, ¿no? De la fase de diagnóstico, por así decirlo. Las empresas han dado su opinión acerca de la temática de los ODS. No sé cuál es su opinión al respecto de que entren agentes privados en esta temática. Mira, Eva, desde luego la Agenda 2030 es tan ambiciosa y tan amplia que la primera respuesta que te doy es que sin el sector privado, un sector privado comprometido, desde luego un sector privado con una mirada diferente a lo que es su forma de trabajar, no podríamos alcanzarla y por tanto yo creo que es positivo que el sector privado forme parte de esta agenda, pero de una forma diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Si bien esta agenda exige una nueva mirada, una forma de hacer, también exige una nueva forma de ser y de actuar al sector privado, ¿no? Y lo digo porque yo creo que la responsabilidad social corporativa que hemos conocido hasta ahora está en fase terminal, ¿no? Es decir,
las empresas realmente que están a la cabeza a la hora de definirse hacia afuera, ¿no? Hacia la sociedad, hacia los valores que defienden. Yo creo que el modelo de un poco de lavar la cara, ¿no? De hacer cosas pues por mejorar un poco su imagen, ese modelo está en fase final, ¿no? Es decir, ahora lo que realmente se está imponiendo, afortunadamente, y es lo que yo creo que debe, digamos, protagonizar la Agenda 2030, es ese sector empresarial, sector privado, que realmente ha hecho una mirada interna hacia lo que es su constitución, a lo que es su propia empresa, y decide que él tiene una parte y una corresponsabilidad más allá de lo que es su balance de resultados o su negocio y su rentabilidad, que por supuesto es su objetivo y que es lo principal, pero debe, digamos, definir una parte de corresponsabilidad y de participación en esta Agenda 2030 sin necesidad de que haya, digamos, una fiscalización, ¿no? Que sea auténtico, ¿no? Y esa autenticidad empieza, digamos, a veces en alguna parte del sector privado, pero realmente queda camino por recorrer. Pero lo primero que debe haber es, digamos, una apertura, ¿no? De que esto no es un espacio cerrado exclusivamente de ONGs y de activistas y de gente que reclamamos los derechos humanos. Necesitamos mucha gente, necesitamos mucho empuje, necesitamos empresas, empresarios con visión, digamos, innovadora, pero auténtica, ¿no? Y que, bueno, pues no cerremos la agenda, porque esta agenda es abierta no solamente al sector privado, sino a muchos actores que no habían participado en las anteriores, y por lo tanto, yo creo que es positivo que esté abierto. Muchas gracias, David. Sí, hay otra pregunta que te van a hacer. Sí. ¿Está pasando el micrófono? Vale. Yo me llamo Ana y nosotros te queríamos preguntar sobre las herramientas de evaluación internacional, si se han elaborado o no, para poder saber si la agenda funciona o no funciona. Gracias. Mira, sobre la evaluación, yo creo que la reunión de alto nivel que hay en el mes de junio, o julio, no sé exactamente, donde todos los países pondrán encima de la mesa sus planes nacionales de cumplimiento y de implementación de la Agenda 2030, va a ser un momento para medir exactamente cuánto hay de buenas intenciones, cuánto hay de palabrería y cuánto hay de realidad de fondo, ¿no? En el caso español, bueno, pues hay un borrador cero que se presentó hace poco, justo el 9 de abril, de políticas, ¿no? De políticas públicas que pretenden contribuir a esa Agenda 2030, y bueno, es una opinión personal, ¿no? Es más de las, todavía no he tenido de una lectura rápida, ¿no? La Agenda 2030 no puede ser la suma de cosas que ya hacíamos y ahora le ponemos la etiqueta de Agenda 2030. No sé si me explico. Es decir, esto no se trata de, como ya hacía esto y esto encaja, pues ahora digo que esto es una Agenda 2030. No, esto es mucho más allá. Es realmente qué decisiones transformadoras, qué políticas de fondo vamos a cambiar, vamos a transformar para que haya una mayor incidencia en la contribución de la Agenda 2030. Y digo en España y nosotros. Por tanto, esa evaluación, una de las claves, y que es una de las cosas que he dicho, está en los indicadores que se acuerdan. Es decir, yo en esto insisto siempre, es decir, si conseguimos que esa Agenda 2030 en España acordar 20 indicadores, uno sobre educación, uno sobre salud, sobre igualdad de género, es decir, que permita medir a través del Instituto Nacional de Estadística durante los próximos 15 años dónde estábamos y dónde avanzamos y dónde no, eso es el mayor logro que existe, ¿no? Porque eso es lo que realmente empuja esta agenda. Ahora, si nos quedamos en meras, digamos, declaraciones, bueno, llenas de buena intención, digamos, en lo que son documentos de trabajo que pretenden, digamos, la Agenda 2030 se consigue a través del BOE. Es en el BOE donde realmente podemos empujar la Agenda 2030 y no en documentos internos de ministeriales. Por lo tanto, en este momento corremos el riesgo de tener una Agenda 2030, digamos, bueno, de cartón piedra, ¿no? Es decir, que cosas que ya hacíamos y por tanto le ponemos el título Agenda 2030 y con eso pretender
que contribuimos. Y ese es realmente el reto que hay a través de la evaluación. Sí, bueno, mientras alguien más quiera hacer preguntas, yo también añado a lo que ha dicho David que uno de las diferencias y de los valores de esta agenda es que pasa de ser una agenda solo de cooperación a ser una agenda para todos los países, o sea que se tiene que cumplir a nivel nacional, no solo en la cooperación al desarrollo. Entonces eso es algo muy interesante que se planteaba, porque se planteaba que tenía que ser una agenda con responsabilidades diferenciadas, o sea, una agenda para todos, pero con responsabilidades diferenciadas. Entonces, en estos momentos, pues la agenda debería en todos los países haberse anclado en un espacio que no sea el Ministerio de Exteriores o la institución que lleve la cooperación al desarrollo, sino que tendría que estar al más alto nivel en las instituciones del Estado, ya fuera, si no vicepresidencia, pues a lo mejor vicepresidencia, pero en todo caso tendría que tener un anclaje institucional para todas las políticas del país, porque todos los países tienen que cumplir la agenda en todas sus temáticas sectoriales o del tipo que sean, y a la vez tener responsabilidades diferenciadas según en el lugar del mundo que estén. Bueno, creo que alguien más quería preguntar. Leslie, allí hay una palabra. Gracias. Mi nombre es Victoria y en nuestro grupo hemos trabajado, queríamos hacerte dos preguntas básicamente. La primera es si en la Fundación Save the Children, si tenéis algún programa concreto dirigido a los niños refugiados en general y de Siria en particular. Antes has comentado algo, pero podrías contarnos un poco más sobre esto. Y la segunda pregunta es, nos preocupa el tema de qué futuro van a tener la infancia de hoy si no hay voluntad a nivel internacional para llevar a cabo procesos de desarme y desmantelación de armas de destrucción masiva. Nos preocupa, bueno, no sabemos si desde la Agenda 2030, desde el punto de seguridad, se trata este tema o no. Ya sé que es muy complejo, pero la verdad es que es preocupante. Gracias. Pues mira, Victoria, sobre refugiados, sí, en el caso de Save the Children trabajamos en Siria desde antes de la guerra en algunos y la misma cuando empezó el conflicto pues nos vimos obligados lógicamente a trabajar con los refugiados sirios. Trabajamos en Jordania, en Líbano, dentro de Siria, en Egipto, en el norte de Turquía y en todos los países limítrofes que trabajan con refugiados, también en Grecia, también en la ruta de Balcanes, en España, en Alemania, en Suecia, es decir, tenemos, bueno, quizás sea nuestro gran programa en este momento más amplio. Sobre este asunto sobre refugiados, señalarte que realmente donde está el reto, digamos, en Siria, es primero lógicamente en el cese del conflicto y en el fin de la guerra, porque bueno, se cuentan por millones los refugiados, 5,5 millones, 12 millones desplazados, 400.000 muertos, y hoy por hoy lo que hay es más expectativas de guerra que de no guerra, y por tanto yo siempre hago la misma reflexión, es decir, algo nos ha pasado a la comunidad internacional, a la sociedad civil, a los partidos políticos, para que nuestras pancartas de no a la guerra no hayan podido salir para reclamarlas para Siria, ¿no? En algún desván o en algún escondite las hemos escondido y no nos permite evitar el fin de esa guerra que tantísimo daño ha hecho. Sobre el asunto de desarme, bueno, lo que sí voy a hacer es que, Victoria, te mando a Leslie una documentación ad hoc sobre refugiados que hemos hecho nosotros durante estos 5 años, que recoge datos y los programas, y a lo mejor te puede ser de interés para un trabajo o para la guerra, ¿vale? Entonces te la haré llegar a través de Leslie o a la universidad, ¿vale? Sobre el tema de desarme, sí la agenda, lógicamente, 2030 sí contempla la estabilidad como uno de sus objetivos y la paz, y por tanto el desarme forma parte de ellas. Lo que ocurre que aquí es como todo. Antes decía nada sobre la necesidad de elevar la Agenda 2030 a realmente ser una política de toma de decisiones por la agenda más importante que tenemos,
y la han, digamos, un poco degradado, ¿no? Entonces, con desarme pasa igual, ¿no? Estamos llenos de buena gente que reclama desarme, pero que manda poco, ¿no? Que no tiene poder, y realmente lo que hace falta es que hablen de desarme quien tiene el poder y quien tiene la capacidad de cambiar las cosas, no solamente las ONGs. Por tanto, en desarme yo creo que tenemos yo creo que de los grandes retos como sociedad civil, de realmente volver a colocar el desarme como uno de los grandes demandas, ¿no? de nuestras, ¿no? Es decir, no es por alguna razón no hemos sabido priorizar en la Agenda 2030 esta cuestión tan importante. Si te das cuenta, está escondida en el subsuelo, cuesta encontrarla, tú mismo preguntas, las organizaciones importantes internacionales como Save the Children y otras, no nos cuesta situar la importancia del desarme y de la desmilitarización como un elemento fundamental de la estabilidad y de la sostenibilidad de nuestro planeta. Es decir, mira los presupuestos generales del Estado y bueno, pues es difícil explicar que la partida, yo no digo que no se inventa en defensa, no voy por esa ecuación tan simple, pero cuesta entender que sea el capítulo que en plena, digamos, recesión económica sea el que necesita más inversión. No creo que, no pide la inversión para la infancia, pero yo creo que una reflexión como país, yo creo que nuestras Fuerzas Armadas deberían haber tenido también una fase de ajuste duro, como ha tenido pues, la educación, la sanidad, las carreteras, la protección de los bosques. Es decir, todo el mundo en nuestro país ha sufrido un ajuste económico duro, todos, sin excepción, no hay los funcionarios, es decir, menos lógicamente las inversiones en defensa. Por lo tanto, eso no es una reflexión de no a lo militar exclusiva, sino una reflexión de país, ¿no? Es decir, el país cuesta entender cuál y por qué, ¿no? Y ese es yo creo que es uno de los elementos en los que quizá como la Agenda 2030 se perjudica de esa amplitud de objetivos, ¿no? No permite focalizar algunos asuntos tan complicados de elevar la opinión pública como el desarme. Bueno, Sí. hay otras dos preguntas. Vale. Una pregunta más y otra que te quieren hacer desde la mesa. No, hay dos preguntas más. Hola, mi nombre es Verónica y nosotros queríamos preguntarte sobre, el otro día estuvimos hablando en clase, en el curso, sobre el movimiento NACS y nos parece un movimiento bastante interesante y organizado. En España no existe algo así porque tampoco existe esta pobreza infantil que lleve a ello, ¿no? Al trabajo infantil, pero sí queríamos saber cómo podríamos afrontar en nuestro país la problemática de que niños y adolescentes menores de 16 años, que es la edad en la que ya está permitido trabajar, que quieran trabajar y la ley no se lo permite. Teniendo en cuenta que los niños y adolescentes son sujetos de derecho, ¿deberíamos pensar en alguna ley que ampare a los menores de 16 años que quieran trabajar con un derecho? Es pregunta yo conozco un poco el tema, ¿no? Conozco más el asunto en Latinoamérica, sobre todo en Bolivia, con Perú, donde movimientos de niños trabajadores se han organizado, además menores de 16 años, reclamando algo que cuando se explica se entiende muy bien, ¿no? Es decir, lo que reclaman es que si trabajan como un adulto, poder cobrar y tener los mismos derechos que un adulto. La cuestión es que en algunos sitios, aunque trabajen como un adulto, ni tienen los mismos derechos de temas de seguridad social, de salud, de protección, y tampoco cobran lo mismo. Entonces, ya no es una cuestión de prohibir el trabajo infantil, sino que si en caso de que se dé, al menos garantizar que tienen los mismos derechos, no menos. Por tanto, evitar la explotación, que es lo que ocurre en muchos casos, ¿vale? Entonces, es un tema difícil porque en el caso español chocamos con algunas leyes que deberían ser modificadas, que tienen que ver con los 16 años y entonces que tienen que ver con la obligatoriedad a la escolarización y por tanto si permitimos que trabajen con menos de 16 años estaríamos permitiendo que no acaben su ciclo escolar o conseguir que eso fuese compatible, ¿no? Es un asunto
bueno, a tener en cuenta, ¿no? Es decir, también hay decisiones en España sobre, por ejemplo, sobre temas de salud, sobre salud sexual reproductiva, sobre interrupción voluntaria del embarazo, que hay que meterlas dentro de este marco, ¿no? ¿Qué nivel, por debajo de 16 años, se permite, digamos, si se permite trabajar, también deberías permitir principalmente la toma de decisiones sobre otros asuntos? Entonces, ahí sería una complejidad. Y yo lo que no sé es si realmente hay una fuerte demanda social o de grupos de adolescentes que están reclamando esto. ¿No? Yo percibo que no, pero no tengo datos, no te puedo contestar con precisión. ¿Hay otra pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Nito Rodríguez. Soy colombiano y estaba viendo que Save the Children también pues, actúa sobre el territorio colombiano. Mi pregunta, más desde su experiencia profesional, es como de pronto usted sabe, Colombia en estos momentos pues, está terminando una guerra, ¿sí? Es decir, está entrando en un periodo de post-conflicto. ¿Usted cree que la organización Save the Children podría de alguna forma también velar por el bienestar de los niños y niñas colombianos pues, que de una u otra forma han sido víctimas del conflicto armado? Muchas gracias. Nada, Nicolás, bueno, me encanta la pregunta porque acabo de llegar hace poco de Colombia y además conozco bien y justo he estado en... Save Children forma parte de las organizaciones que están en la implementación de los acuerdos del proceso de paz, participa en el proceso de movilización de menores que han estado en grupos armados y bueno, pues trabaja en territorios, digamos, FARC, que es el más complicado de hace 30 años, ¿no? Que trabajamos en Valle del Cauca, hemos estado en La Guajira, y por tanto a todo te respondo que sí. Te digo que en Colombia conozco un poco, porque viajo bastante al país, un conflicto de 50 años no se resuelve en uno. Va a hacer falta mucho tiempo, mucho trabajo y mucha paciencia para que los acuerdos de paz vean sus frutos, ¿no? Es decir, hace poco estaba, no sé si conocerás en Tumaco, una zona muy, muy castigada por el conflicto, zona anteriormente muy complicada para estar, ni siquiera visitar. Y claro, una vez que se produce la desmovilización y que se produce, digamos, el cese del conflicto, hay una cosa que no es inmediata, que es la reinserción, ¿no? La desmovilización y la poder reintegrar a muchísima gente que ha vivido en conflicto para poder, digamos, trabajar, digamos, tener una oportunidad, y por tanto es un complejo difícil. Y bueno, en Colombia, perdón, que es que es la vieja. En Colombia la dificultad es que el proceso de paz necesita tiempo, ¿no? Hemos visto un referéndum que se ha perdido, hemos visto que hay grupos que se muestran contrarios al proceso y por tanto hace falta tiempo para madurar los acuerdos y hacerlo realidad. Bueno, hay otra pregunta más desde el público. Hola, mi nombre es Cristian. Mi pregunta es la siguiente. Una respuesta contraria a los intereses del niño constituye en sí mismo una violación a los derechos humanos, enfocado netamente en el tema de pareja, cuando dos padres se separan y un hijo tiene que quedar en la custodia de una persona sobre lo que él quiere o sobre las condiciones que a veces pueden ser desfavorables. Bueno, pregunta muy de actualidad en España y cristiana y compleja, ¿no? Desgraciadamente el interés superior del menor no actúa sobre los sistemas legales de muchos países, ¿no? Es decir, las decisiones judiciales en los casos de separación de parejas emanan de leyes que no tienen que ver con el interés superior del menor, sino que tienen que ver con el interés de llegar a un acuerdo entre adultos. No sé si me explico. Es decir, lo que prima, desgraciadamente,
porque así funcionan las leyes, es que en el caso de una separación de adultos lo que se busca es que haya un acuerdo pactado entre dos partes para permitir suspender su convivencia o separarse o divorciarse, ¿vale? Eso es lo que prima. No prima el interés superior del menor en muchas ocasiones y por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que vemos en ocasiones que los menores son parte de ese, digamos, proceso de intentar llegar a un acuerdo, y hay veces que conocemos todos casos particulares que se han tomado decisiones que desde luego no son las mejores para el menor. Y bueno, pues ahí lógicamente ojalá y el interés superior del menor forme parte también de esas decisiones judiciales de forma mucho más predominante, ¿no? Pero ahora en el caso español, pues, lógicamente una ley, un código penal que es el que figura, donde el interés superior del menor no es el que más peso ejerce. Bueno, creo que ya desde el público nadie más quiere preguntar. Y vale, pues paso la palabra al subdirector de CICODE. David, no sé si sí. Sí. Bueno, yo quería acabar haciendo una reflexión y saber tu opinión sobre un tema, y sobre todo darte las gracias por estar aquí con nosotros. Como hemos podido ver, lo bonito de la cooperación es que somos capaces de resolver los problemas que surgen como podamos, ¿no? Y al final hemos podido compartir esta tarde contigo. Mira, nosotros hemos tenido aquí la suerte de organizar varios foros sobre los ODS. En uno de ellos estuvo el embajador español para los ODS, Montalbán, que conocerás, ¿verdad? Sí, mucho. Y entonces mi reflexión es un poco con lo que comentó Nava antes. España ha cogido un modelo que va en la línea que tú dices, es decir, ha cogido una persona, una figura de persona embajadora que trata de poner de acuerdo a los distintos ministerios y que creo que reporta directamente de la vicepresidencia del gobierno, ¿no? Uno de los temas que nos preocupó, un poco que se habló, es que España iba muy retrasada en el cumplimiento de los objetivos. De hecho, el embajador se nombró hace un poco, no llegará a un año. En tu opinión, por lo importante que se está convirtiendo la agenda a nivel mundial y su cumplimiento a nivel de imagen de país, ¿cómo crees que puede ser la situación de España? ¿Cómo puede ser nuestro papel? ¿Estamos a tiempo todavía de cumplir? Evidentemente estamos, porque quedan 15 años, pero ¿tú ves una predisposición a recuperar el tiempo perdido por España en este tema? Pues mi respuesta es, primero agradecer la invitación y disculparme. Aparte, solo hay una cosa que me gusta más en la cooperación y la infancia, que son los planetas de Granada. O sea, entonces, para mí haber ido es como vamos, ya tenía más, yo digo, voy a ir a Granada, donde son los planetas, que es mi grupo, vamos, de toda la vida. Entonces, lo tengo pendiente, la próxima vez, vamos, tengo que ir. David, si estamos de acuerdo, como está aquí Leslie, nos comprometemos a que vengan, ¿no, Leslie? Nada, sí, yo me comprometo, vamos. Además, el día que me digáis que montéis algo, me acerco y pago mi deuda de no haber estado hoy allí. Ya sabéis que no por causa mía, sino por un billete de avión mal sacado. Entonces, sobre la pregunta, mira, claro, el problema es, como país, ¿qué ambición tenemos de lo que queremos ser dentro de 15 años? Y como país, ¿qué ambición tenemos de contribuir a esta agenda global? Entonces, pues el embajador sin duda es una persona competente y llena de fuerza, de energía, de buenas intenciones, pero lo que decía antes, es un embajador, no es ni siquiera un ministro, ni siquiera no tiene presupuesto, no tiene falta, ¿no? Pero no le falta porque no por él, sino porque no se lo han dotado. Y luego hay que ver lo que dice nuestro ministro sobre la Agenda 2030, ¿no? No deja de muchas frases hechas, repetición de lo que ya se ha dicho al inicio. Nos falta un poco de energía, ¿no? De optimismo en esta agenda, y que realmente, no sea una agenda de declaraciones, ¿no? Sino de hechos. Entonces, tenemos ese riesgo, ¿no? Yo creo que tenemos ese riesgo, y sobre todo lo que tenemos es que construyamos una agenda sin indicadores y sin nada sobre qué medir, porque podemos estar midiendo dentro de 15 años
los discursos, las ponencias, los planes de un ministerio para hacer algo. Esto es mucho más que todo esto. Y hasta que esto no haga un clic, pues vamos a estar con unas perspectivas de cumplimiento bajo. Entonces, por eso hay que presionar, ¿no? Y no se presiona sobre la agenda, se presiona sobre el país que queremos ser. Y el país que supuestamente que queremos ser no está cerca de un país de cumplimiento, de alto cumplimiento de su agenda 2020. Pues muchas gracias, David. Yo la verdad que siento cuando he ido a reuniones y hay compañeros nuestros de países de Iberoamérica, cómo se lo han tomado muy en serio, como sabes, como bien conoces. Le paso por último la palabra a tu compañera Nava. Vale. Bueno, David, pues de verdad que nos alegramos de haberte tenido aquí, aunque sea a distancia, pero bueno, con tu mensaje y no, prometido que vuelvo cuando veáis que hay una cosa que os cuadro, que puedo ser útil para participar en una mesa o a dar una charla, de verdad, voy seguro y de verdad que lo he lamentado muchísimo, que me tengo una mala enorme por no haberlo podido resolver. Sí, además aparte de los planetas, la vista desde el Carmen de la Victoria. Claro, también lo había visto ahí en el Google donde estábamos y estábamos. O sea, hoy no iba a dormir, digo, yo ya no duermo, pero vamos, entre visitar, bueno, en fin, el planeta, sí, la verdad, era todo demasiado excitante, pero bueno, sí, aquí estoy en casa. Es precioso y sí, así que te atrapa la vista de la Alhambra. Sí. Así que nada, muchas gracias. Bueno, ahí vete con tu hija, que creo que te está reclamando, ¿no? Sí, que la había visto y ha dicho que está ahí. Y yo les voy a poner un vídeo de la agenda ahora para terminar. Y vale, ya. Pues gracias a todos. A ti, hasta luego. Bueno, pues solo quería poneros un vídeo que hizo la Cooperación Española cuando se aprobó la agenda y a lo mejor ahora, pues eso, fue como muy ilusionante, como decía David, que debería de ser esta agenda, y el proceso de consulta a nivel internacional fue impresionante, la consulta más importante y más amplia que ha habido en ninguna agenda de Naciones Unidas, hecha por los países, por muchísimas organizaciones de sociedad civil, con procesos de consulta también en los países que no se habían hecho nunca. Por ejemplo, la Cooperación Española duró más de 2 años en un proceso abierto, también de consultas. Hubo consultas presenciales y consultas online y bueno, pues con consultas temáticas, consultas regionales en el mundo, y ahora lo que requeriría es de verdad una buena aplicación en cada uno de los países, ¿no? Y bueno, pues nada, que lo veáis. Hay muchos otros, si os interesa, sobre cómo la diferencia entre la Agenda ODM y la Agenda 2030. Queremos darte las gracias. En el año 2000, España se unió al resto de países para impulsar los objetivos del milenio, que buscaban, entre otras prioridades, reducir a la mitad la pobreza para 2015. Entre todos los españoles aportamos 900 millones de dólares, la mayor contribución hecha por un solo país para conseguir dichos objetivos. ¿Satisfechos? No del todo, porque aunque se ha avanzado mucho, todavía queda trabajo por hacer. Por eso, la comunidad internacional se ha vuelto a poner de acuerdo para seguir profundizando y ampliando aquellos objetivos del año 2000. Tras más de 2 años de debates y negociaciones, hemos elaborado una nueva agenda de desarrollo sostenible centrada en las personas y que cuide el planeta, que genere alianzas y prosperidad y que promueva la paz sin dejar a nadie atrás. Una agenda más ambiciosa, porque es universal, exigiendo el compromiso de todos los países con metas ajustadas a las necesidades y realidades concretas de cada uno. Porque no trata solo de paliar los efectos, sino de ir a la causa de los problemas. Y porque incorpora la sostenibilidad en sus 3 pilares: social, económico y ambiental. España ha participado activamente escuchando a los expertos y a los técnicos, a las universidades, a las empresas y sobre todo a la sociedad civil.
Nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es firme y nuestra posición muy clara. Los proyectos de cooperación que se pongan en marcha deberán tener como prioridades erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad, fomentar el cumplimiento de los derechos humanos, promover la igualdad entre hombres y mujeres y respetar el medio ambiente. Unos principios que guían la acción de la cooperación española en todo el mundo y que queremos que sean asumidos por el resto de naciones, porque estamos convencidos de que no hay desarrollo de verdad, próspero y duradero, sin derechos, sin igualdad ni sostenibilidad. Gracias de nuevo. Sin ti, nada de esto sería posible, porque la cooperación la hacemos entre todos. Me parece, bueno, pongo aquí los 17 derechos, o sea, objetivos, perdón, y bueno, comentar solo, como decía David. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto del consenso de 193 países que, convocados por Naciones Unidas, han estado... Este es otro vídeo, si os interesa, bueno, lo podéis ver, os lo pongo, pero no sé si es un poco tarde ya, ¿no? Es un vídeo que hizo el PNUD sobre la diferencia entre los ODM y los ODS, que una de ellas es, por ejemplo, el proceso de consulta. Los ODM en el año 2000 no fueron apenas consultados, se hicieron dentro de Naciones Unidas en un grupo de trabajo, mientras que esto ha sido un proceso largo de consultas en todo el mundo. Y luego quería también comentaros, como ha dicho David, estaba hablando, ¿no?, de la necesidad de trabajar los indicadores de infancia. Una de las cosas que él decía es que, por ejemplo, en el tema de infancia, y yo se lo comentaba también a la gente en el curso, en el tema de infancia, todo el mundo quiere salir en la foto, o nadie va a negar que hay una prioridad por defender los derechos de la infancia. Pero luego, a la hora de la verdad, los presupuestos están escondidos, no es muy certero el presupuesto que haya dirigido a la infancia, y es como una primera declaración de sí, todos apoyamos la infancia, pero luego realmente no se sabe si hay tantas iniciativas concretas para la infancia. Y la otra idea también que quería transmitir es que es un tema que se vincula mucho al asistencialismo, o sea, que a todo el mundo le toca el corazón, pero en realidad hay que trabajarlo como un enfoque de derechos, ¿no? Y tener siempre en cuenta que los niños son tutelados, es una población sí realmente discriminada y vulnerable, porque siempre requieren de la tutela de los adultos, ¿no? No son como en otros grupos que podemos defender nuestros derechos directamente. Y también, pues una de las cosas, yo soy una persona que estoy muy a favor de la Agenda 2030, que he participado en ella, que creo que es una agenda esperanzadora, que mientras el mundo va en muchos aspectos por un camino insostenible y negativo en el cumplimiento de derechos, sin embargo, la agenda es un compromiso real de casi 200 países del mundo por su cumplimiento. Y, sin embargo, al igual que en algunos de los objetivos como salud y educación que tocan a la infancia, o por ejemplo género, hubo un consenso total que tenía que haber desde el principio un objetivo de género, sin embargo nunca hubo una claridad en incluir un objetivo de derechos humanos o de desigualdades, y ni qué deciros de infancia. Entonces sí que en todos los objetivos hay metas relacionadas con la infancia, en algunos más que en otros, como también decía David, sobre todo los vinculados a las necesidades básicas, pero en realidad cualquiera de ellos debería tener un desarrollo mayor de manera transversal de los derechos humanos y de los derechos de la infancia. Y una de las sorpresas negativas de esta agenda fue esa falta de claridad con el tema de las desigualdades, y esa falta, pues tal vez, de claridad también, de compromiso real, en concreto con los temas de la infancia, como algo excepcional y necesario de defender en todos sus aspectos. Entonces, por esto es esta situación tan curiosa que se da, que nadie niega la prioridad de la infancia, no hay resistencias, como puede haber, por ejemplo, en el tema de género, resistencias machistas, resistencias de muchos tipos a que el tema se incluya, y sin embargo luego pasa a la invisibilidad en los presupuestos, en las políticas y en los compromisos certeros, sobre todo por los derechos de la infancia, ¿vale? Y bueno, pues con esto terminaríamos. Quería enseñarles, bueno,
preguntaban también sobre el tema de evaluación, pues en cuanto al seguimiento y evaluación y los exámenes por país había mucha información. O sea, hay todo un nivel de trabajo que se definió también con mucha exhaustividad a nivel nacional, regional y mundial, pero luego el problema, también hay muchos objetivos para todas las metas, o sea, casi 300 indicadores, no objetivos, perdón que me he equivocado, pero sin embargo luego los países tienen que decir qué objetivos van a cumplir, o sea, no qué objetivos, sino qué indicadores son los que van a asumir. Y ahí es donde tal vez falta la concreción, porque eso, como decía él, lo definen los institutos de estadística y, bueno, pues en muchos casos los institutos de estadística no han estado vinculados al proceso de la definición de la agenda. Entonces, como veis, hay todo un anclaje nacional, regional y mundial para los exámenes por país. Incluso los países, muchos de ellos se han ofrecido de manera voluntaria. También han hecho en regiones planes, pues la Unión Europea también ha hecho su plan para que haya una coherencia en lo que van a hacer los países por regiones, en América Latina también, como decía David, pero luego eso tiene que anclarse de manera nacional, ¿no? Y bueno, pues nada más. Esto fue el día que se aprobó la agenda, no sin dificultades, y por ejemplo también uno de los temas vinculados a la infancia más difíciles de dejar de verdad dentro de la agenda fue el matrimonio forzoso y el de menores y bueno, pues esto es bastante indicativo de las dificultades que este tema tiene, a pesar de que parece no tener ninguna, ¿no? Porque nadie niega la relevancia de la protección de los niños y de las niñas. Así es que aquí lo dejamos. Yo quiero agradecer también al FICODE la posibilidad de haber estado aquí, de haber hecho este curso, bueno, de haberos conocido en definitiva. Ha sido muy interesante y bueno, que también reconocer que el FICODE es pionero en haber montado un curso especializado en derechos de infancia, porque como os digo, luego hay muchas campañas y hay mucha imagen de los niños y de las niñas, pero sin embargo experiencias concretas pues hay, por supuesto, porque todo el mundo conoce muchos proyectos relacionados con infancia, pero tal vez falta ese trabajo más concreto desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de respeto, desde uno de los principios de la Convención de los Derechos del Niño, a trabajar escuchando a los niños y a las niñas y a los adolescentes en los procesos de participación. Hicimos, por ejemplo, una consulta para la estrategia de la cooperación con adolescentes, o sea, qué opinaban y tener en cuenta también sus opiniones, ¿no? Y no solo las de los adultos que están vinculados a la infancia y que en definitiva son los únicos y las únicas organizaciones que los defienden en sus derechos. Bueno, y lo dejamos aquí y bueno, pues esperamos que, a pesar de las dificultades que hemos tenido en la organización, pues os haya gustado e interesado la conferencia. Nada, muchas gracias. Vale, pues, muchas gracias.